Hola a todos, bendiciones. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares una vez más. Estamos contentos de seguir en esta serie de enseñanzas en el libro de Santiago, un libro pequeño con 5 capítulos. Estamos ya en el capítulo 4 y estamos contentos de poder compartir el mensaje que Dios tiene preparado para usted en esta tarde. Esperamos que estas enseñanzas sean de beneficio y de mucha ayuda para usted, puesto que este libro de Santiago es un libro práctico, es un libro que nos desafía a ponerlo por obra, a ponerlo por práctica. Aquí es donde cabe esas palabras donde Santiago dice que no basta con ser oidores, sino hacedores de la palabra. Así que es un libro que desafía, una escritura que realmente nos pone contra la pared a veces, y a veces no nos gusta esto, pero realmente Dios tiene un plan y esperamos que esta enseñanza, ¿verdad?, pueda ser de bendición para usted en su relación con Cristo, en su seguimiento como seguidor de Jesús. Porque uno de los propósitos que nosotros tenemos, ¿verdad?, es que usted al escuchar estas enseñanzas y aprender de los desafíos y de lo que la palabra de Dios está desafiándolo a usted y a mí a hacer, que usted pueda tomar ese segundo paso, que es el paso de la obediencia, es el paso de hacer lo que se está aprendiendo. Así que esta tarde vamos a hablar de un tema bastante difícil también, porque Santiago va a usar unas palabras muy fuertes que quizás si tenemos un oído muy susceptible, quizás puede ser ofensivo para muchos, pero en fin, es la palabra de Dios, no podemos evadirla porque estamos en esta serie de versículo por versículo, en esta serie de Santiago. La semana pasada empezamos, por ejemplo, la enseñanza la semana pasada con una pregunta. Recordemos que Santiago es experto en hacer preguntas. Muchas de estas preguntas son preguntas retóricas, ¿verdad?, que él mismo nos da la respuesta. Y qué bueno que él nos da la respuesta, porque quizás algunas de esas respuestas no las pudiéramos nosotros deducir qué es lo que realmente está haciendo con sus preguntas, pero gracias a Dios que podemos tener de él mismo. Santiago está contestando las preguntas que él hace para ver dónde realmente estamos como seguidores funcionales de Cristo. Y comenzamos, la pregunta de la semana pasada fue, ¿cuál es la fuente de las disputas y los pleitos y guerras que hay entre nosotros? Esa fue la enseñanza de la semana pasada. Así es que y una de las cosas, cuando nosotros entramos a esa pregunta, ¿verdad?, entendimos que la pregunta de la semana pasada respondimos diciendo que tenemos una guerra interna, una guerra que se da dentro de nosotros, que quiere salirse con la suya, que es nuestra vieja naturaleza, que está en guerra con la naturaleza divina que ya ha sido puesta en nosotros por el Espíritu Santo a través de la salvación en Cristo. Entonces, hablamos, ¿verdad?, de que en nosotros está esa primera naturaleza pecaminosa, la naturaleza de la carne. Pablo la habla de esa naturaleza, capítulos 6, 7 y 8 de Romanos, ampliamente habla de eso, y la naturaleza espiritual. Y nosotros en esta naturaleza carnal, en naturaleza, por lo general esta naturaleza siempre va a buscar lo suyo. Es una naturaleza egoísta, es una naturaleza que siempre va buscando su propio placer, su propia gratificación. Y esa es la lucha entre lo espiritual, que nos lleva hacia buscar las cosas eternas y enfocarnos en las cosas eternas. Más la naturaleza carnal nos va a llevar siempre arrastrándonos hacia el mundo.
Y esa es la lucha que tenemos, y la semana pasada hablamos de una palabra clave en cuanto a la naturaleza pecaminosa, y hablamos de la palabra hedonismo. Nosotros lo volvemos hedonistas, una persona que siempre está buscando su propio placer, su propia satisfacción. Yo primero, yo quiero ser el segundo, yo primero y el segundo. Entonces, de alguna forma u otra, somos arrastrados por nuestro propio placer, y la respuesta de Santiago a eso era, dice, ¿a poco no son las pasiones y los deseos que luchan entre ustedes? Entonces, esa es la palabra pasión o deseo, es la palabra hedonismo, que significa el satisfacerse a uno mismo, buscando siempre lo más grande, lo mejor, todo lo que pueda abarcar y colectar, con el propósito simple que sea para mí nada más. Pero hoy vamos a descubrir que hay otra razón por la cual hay esta guerra en nosotros, en nuestro ser, que se da esa guerra. Hablamos de la guerra furiosa, ¿verdad?, entre nosotros. Y es el hecho de que Santiago va a poner ahora del amor al mundo. Y cuando hay ese amor al mundo, entonces es cuando comienzan a haber todo este tipo de dificultades y de guerras en nosotros. Porque el hedonismo incluso que busca todo el apto placer y para él mismo, obviamente que todo esto nos pone en problemas y en guerras con los demás. Las tres cosas que hacemos durante estos estudios, recordemos, son bien sencillas. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué significa? Y cómo podemos ponerla por obra. Esos son los tres aspectos que tomamos en cuenta cuando damos este tipo de estudio. Hoy esta tarde vamos a hablar de lo que es, ¿qué es el enemigo? Un enemigo de Dios. Y ahí está, usted y yo estamos involucrados en eso. El versículo de Santiago, lo voy a leer, son dos versículos, versículo 4 y versículo 5 del capítulo 4. Y esto es lo que dice Santiago: gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O suponen que en vano dice la Escritura, el Espíritu que hizo morar en nosotros nos anhela celosamente? Eso es lo que dice el pasaje. ¿Qué es lo que significa entonces? Yo puedo pensar en que Santiago es un hombre que tiene un valor impactante para decir estas palabras, porque el hecho mismo de llamar a las personas, a los creyentes, recuerda que este libro es escrito para cristianos, está hablando dice gente adúltera, gente, y no está siendo sexista aquí Santiago. Simplemente creemos que está tratando una similitud entre lo que es el adulterio físico entre una pareja con el adulterio espiritual. Con el adulterio espiritual. Recordemos que nosotros somos la novia. Como creyentes somos la novia, y Cristo es el novio realmente. Entonces va a usar esta similitud para hablar acerca de la adulterio espiritual, cuando de alguna forma estamos traicionando a Dios. Pero hay una correlación interesante entre el adulterio físico, el adulterio entre una pareja, entre esposos, y el adulterio espiritual. Y de eso vamos a tratar esta tarde, y quisiera mencionar que es un poco extraño, pero esta comparación que está haciendo Santiago, pero déjenme ponerlo en esta perspectiva. Hay un proceso, hay por lo menos, quizás hay más, pero hay 5 pasos, 5 pasos que nos llevan en un proceso hacia el adulterio físico entre una pareja, y son bien similares los pasos que esos mismos 5 pasos se llevan al adulterio espiritual contra Dios. Y déjenme darle rápidamente, no va a pasar mucho tiempo en estos 5 pasos en este proceso para llegar a adulterar.
Y el primero es la distanciación, un sentido o una pérdida de intimidad o conexión emocional. Esto es en la pareja. Para nosotros esta etapa nos aleja de Dios. Tenemos deseos, pero no los sometemos a nuestros deseos. Y luego buscamos, esto es interesante, la gratificación de algo fuera de la voluntad de Dios. Y vemos que esto va a afectar. Y hay una distanciación, comenzamos a distanciarlos. Yo siempre he pensado que una persona, por ejemplo, que no asiste, dejó de asistir a la iglesia por cualquier razón, la base principal de eso es una distanciación de Dios. Esa es la raíz principal. Hay una distanciación de Dios. Y si te has distanciado de Dios, es probable que estés acercado más al mundo. Entonces está lo primero, que es la distanciación. Y eso surge en la pareja. Eso es algo que surge en la pareja. Así comienzan todo el proceso para llegar a un adulterio en la pareja. Distancia. La otra es la autogratificación. El número 2, autogratificación. Ahora, una sensación temporal de alivio al compartir el corazón con alguien fuera del matrimonio. Eso es en la pareja. Aquí nosotros elegimos como cristianos, por ejemplo, alejarnos de Dios y volvernos al mundo y sus promesas de forma gratuita. O sea que el mundo nos ofrece estas cosas como que si fueran gratuitas. Obviamente que esto está influido por Satanás. Satanás siempre está ofreciéndote cosas que aparentemente son gratis, pero que al final tienen un alto costo en nuestra relación con Dios. Y hay lo que llamamos la autogratificación, la gratificación. Y ya hemos fallado por mucho cuando estamos buscando esto. Ya nos hemos alejado porque el mundo nos está ofreciendo algo que es diferente a lo que tenemos como en la vida cristiana. Tercer aspecto es la conexión, el desarrollo de un apego emocional a alguien extraño. Nos empezamos a conectar con una persona que no es nuestra esposa o no es nuestro esposo, alguien totalmente extraño, y comenzamos a establecer esa conexión comienza por un día, luego es casi todos los días, etcétera, etcétera. Y esto va llevando hacia el adulterio, obviamente físico. Pero también es igual en el adulterio espiritual. Comenzamos a conectarnos con actividades, con fiestas, con cosas que realmente, con prácticas que son más o menos infundidas por el mundo mismo, y nos vamos poniendo esa conexión, empezamos a conectarnos con el mundo. Escúcheme el proceso, ¿cómo va? El cuarto paso es la priorización. Comenzamos a poner como prioridad la otra persona. Ya no le prestamos atención a nuestra esposa. En el caso físico, no le ponemos atención a nuestra esposa, pero ya comenzamos a priorizar la compañía, la relación con la otra persona. En el área espiritual comenzamos a priorizar al mundo y sus deseos, todo lo que el mundo te está ofreciendo. Comenzamos a priorizar eso y vamos dejando a un lado a Dios. Entonces comenzamos a cambiar nuestras prioridades. ¿No has notado eso? Y si usted está en esta situación que has cambiado las prioridades, ya la prioridad no es servir a Dios, la prioridad no es asistir al compañerismo con los hermanos, con la iglesia, y quizás ya tu prioridad ya no es ni leer las escrituras, ni orar, ni servir y toda esa cuestión, porque ya estás priorizando el mundo más que a Dios. Cambiaste tus prioridades. El quinto lugar, y esto es importante, es la culminación, es cuando caemos ya, se concretiza el adulterio en realidad, se concretiza todo. Ya caes en la relación sexual y ya comenzaste a fallar a tu matrimonio. En la vida espiritual esto es similar.
Ya en este paso ya decidimos quedarnos con el mundo, decidimos quedarnos allá. Ya no nos interesa regresar a Dios más, porque ya estamos contentos, creemos que estamos siendo llenados en lo que andamos buscando allá afuera. Y aquí hay dos cosas interesantes, y quizás si usted ha estado con nosotros por una vez o muchas veces, nos ha escuchado hablar mucho de la palabra mundo. Pero muchas veces no tenemos una idea de qué es lo que referimos con mundo. Hay tres palabras, es la misma frase que se usa, pero son con tres conceptos diferentes acerca del mundo. El primero, cuando hablamos de mundo, aquí específicamente en este pasaje, pero mundo también se refiere a planetas y habitantes, o también se refiere a humanidad o personas. Pero lo que estamos hablando hoy, del mundo que Santiago nos habla, es del mundo que es la palabra cosmos, que viene siendo un sistema de valores. Un sistema de valores y prioridades que son contrarias a Dios. Son contrarias totalmente a Dios. Y estos valores y estas prioridades y este sistema de este mundo trata de seducirnos a nosotros, ofreciéndote que ya no está la satisfacción en Cristo, pero está en dinero. Ya la satisfacción no está en ser un creyente, sino está en las posesiones. Esta seducción se da y es una lucha que está en nosotros. Y esto es lo importante. Déjeme hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que valora entonces el mundo? ¿Qué es lo que valora el sistema de este mundo? Por ejemplo, quizás el dinero, las posesiones, quizás el placer, la fama, el éxito, el reconocimiento. Y aquí pueden haber muchas cosas más que el sistema de este mundo, que es contrario a Dios, está seduciéndonos a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de pronto ni nos dimos cuenta cuando ya estamos seducidos por el mundo y hemos caído bajo la artimaña y la mentira de Satanás y estamos simplemente enfocados en todas estas cosas que he mencionado: el dinero, el placer, la fama, las posesiones, el éxito, el reconocimiento, todo eso. Estamos enfocados en esto y nos hemos traicionado y dejado a Dios a un lado. Ahora, esto es importante que lo entendamos. El sistema de este mundo se opone a Dios. Literalmente, el sistema del mundo se basa en autogratificación, es egoísta, tiene sus propios deseos que están separados de Dios. Ese mundo del que estoy hablando se opone a Dios y su voluntad. Ese mundo del que estoy hablando está destinado a la destrucción. Si usted y yo ponemos nuestra confianza y nos sometemos y nos dejamos seducir por este mundo y su sistema, vamos a colapsar también, porque este sistema de este mundo va a colapsar un día. Y probablemente usted y yo también vamos a colapsar. Y por último, ese mundo que los creyentes realmente no deberíamos ni anhelarlo tan siquiera. Porque lo que Dios nos ha ofrecido y lo que Dios promete y lo que Dios quiere darnos es extraordinariamente diferente y mejor. Entonces, aparentemente Santiago, cuando estaba escribiendo estas instrucciones, había personas que estaban demasiado enamoradas del mundo y habían dejado a Dios. Ahora, eso no es nuevo. En el día de hoy es algo parecido, es igual. Hoy en día, la mayor parte de la sociedad cristiana del día de hoy estamos enfrascados en las cosas terrenales. Estamos siendo seducidos por el materialismo, por el dólar más, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos cambiar y establecer nuestras prioridades. Tal vez quizás en aquel tiempo habían creyentes que todo su esfuerzo, toda su energía estaba en buscar posesiones terrenales, en tener y acumular y se habían apartado de Dios.
Ahora, esto es importante. Hay un ejemplo, hay una cosa, algo que yo pongo como ejemplo, y es el efecto, lo que le llaman el efecto dominó. No sé si lo ha escuchado, pero el efecto dominó es en la vida espiritual. Por ejemplo, vamos buscando el dólar más. Alguien le preguntó a un rico, oye, ¿cuánto es suficiente dinero para ti? Y él dijo, $1 más. Bueno, supongamos que usted y yo vamos buscando el dólar más, el dólar extra. Entonces, ¿qué sucede? Cuando comienzas a buscar ese dólar extra, dejamos de congregarnos, como consecuencia dejamos de servir, dejamos de dar, nos hacemos hedonistas, estamos buscando nuestro propio placer, y egoístas al mismo tiempo. Entonces, este efecto dominó en nuestra vida espiritual se da cuando somos seducidos por los placeres de este mundo. Y Santiago dice que esas personas, las personas que adulteran de esta manera, se convierten en enemigos de Dios. Ahora, esto Jesús lo dijo antes también. Recuerde que Santiago es medio hermano de Jesús y me imagino que conocía todo este aspecto. Pero Jesús fue quien dijo esto, que no podemos nosotros tener dos amos. No puedes amar a Dios y al dinero al mismo tiempo. Él fue el que lo dijo, y más, esto no está ni en discusión, pero es como está. Jesús lo mencionó, no es algo que yo me lo estoy inventando. Se supone que debemos elegir nosotros a quién vamos a servir en nuestra vida, al igual que es un adúltero físico que quiere tener dos amos en el matrimonio. No es posible. No es eso la forma como Dios quiere obrar en nosotros. Y aún más, hay personas que cometen adulterio espiritual tratando de alguna manera de casarse con Dios y con el mundo. Así pasa. Ahora, Santiago dice que nos convertimos en enemigos de Dios. Hay alguien que dijo una frase muy importante. Dice, estamos en una generación que cree que puede aceptar a Cristo. A.W. Tozer creo que se llama. Dice, estamos en una generación que cree que puede aceptar a Cristo y sin abandonar el mundo. No puedes adoptar y creer y recibir los valores de Cristo en tu vida y querer seguir en los valores del sistema de este mundo. Ahora, usted me dirá, bueno, nosotros, pero como iglesia, como creyentes, ¿estamos en este mundo? Sí, estamos en este mundo. Y quizás usted ha escuchado estas palabras que sí estamos en la iglesia, pero es bueno que la iglesia esté en el mundo para que sea sal y luz en este mundo, pero no para que se someta al mundo, sino el mundo se someta a Dios. Entonces la iglesia, es bueno que la iglesia esté en el mundo, pero no es bueno que el mundo esté en la iglesia. Es una cosa muy diferente. Es como, es bueno que el barco esté en el agua, pero no es muy bueno cuando el agua está dentro del barco, ¿verdad? Normalmente, por lógica, se hunde. Y así pasa con el creyente. Cuando la iglesia comienza el mundo comienza a estar dentro de la iglesia, por lo general se va a hundir. Y así es la vida espiritual. Entonces, Dios quiere en nosotros que busquemos nuestras prioridades, nuestro sistema de valores debe de cambiar. Y hay toneladas de pensamientos y de filosofías y de valores que se deslizan en nuestra vida cristiana todos los días. Estamos ahí al asedio de esta seducción del mundo. Ahora, nosotros debemos recordar una cosa muy importante, que este mismo mundo, este sistema del mundo que yo estoy hablando ahorita, que nos seduce, es el mundo que odió tanto a Jesús que lo llevó a la muerte. Ese mismo sistema, ese mismo mundo. Y ese mismo mundo es el que está tratando de seducirte para llevarte a la destrucción espiritual, al daño espiritual. Y usted y yo debemos tener la sabiduría necesaria para poder decir que no. Necesitas al Espíritu Santo. Necesitamos dar el control al Espíritu Santo. El versículo 5 es un versículo extraordinario.
Dice que a poco de nada sirve lo que la Escritura dice, que el Espíritu Santo que Dios puso en nosotros anhela, nos anhela celosamente. En otras palabras, anhela que nosotros simplemente estemos de un solo lado, que estemos de un solo lado. Pero a veces nosotros nos hemos olvidado de una cosa. Es que nuestra relación que tenemos ahora por Cristo con Dios es con un Dios perfecto, con un Dios santo, con un Dios que es supremo y santo, divino. Ese es el Dios con el que tú y yo estamos relacionados. Y este Dios no va a aceptar ninguna otra cosa diferente. No va a aceptar otro tipo de relación. Celosamente dice que el Espíritu Santo nos anhela que vivamos solamente para Él, que le obedezcamos a Él. ¿Por qué? Porque ahí es donde vendrá la satisfacción, la vida abundante que Dios nos ha ofrecido y nos promete. Está ahí cuando los creyentes nos sometemos y vivimos para Él. Pero esta lucha va a estar en nosotros. Dice que nos desea celosamente. Y esto me encanta. Qué posición tan incómoda nos deberíamos sentir nosotros cuando estamos adulterando con este mundo, dejando a Dios. Nos pone en una posición media difícil. Enemigos de Dios, dice el Santiago, que nos convertimos en enemigos de Dios. Entonces, si nos podemos nosotros algo personal aquí, quiero hacerle estas preguntas para que usted pueda reflexionar en esta tarde. ¿Estás buscando satisfacer un deseo en tu vida en este momento, aparte de Dios? ¿Por quién estás siendo seducido más? ¿Por el Espíritu Santo o por el mundo y su sistema de valores? ¿Qué es lo que has adoptado más? ¿Lo que Dios tiene para ti o has adoptado las prácticas de este mundo? Santiago dice que cuando un creyente hace eso, un cristiano hace eso, se convierte en enemigo de Dios. Porque Dios es santo, Dios es puro y no va a permitir, no va a querer una doble relación. No se permite en el matrimonio, tampoco se permite en la vida cristiana. Así que parte de lo que yo le quiero motivar a usted esta tarde es a que comencemos a hacernos estas preguntas. ¿Estoy distante de Dios? ¿Me estoy buscando gratificación personal? ¿Estoy ya conectándome con el mundo más? ¿Estoy priorizando las cosas y los valores de este mundo? Recuerde cuáles eran las cosas que valora el mundo, dijimos. Dinero, posesiones, placer, fama, éxito, popularidad, tantas cosas que prioriza el mundo. Si estas son sus prioridades, yo le animo a que reflexiones en esto. ¿Cuál es tu priorización? O si ya estás en el otro lado, puedes regresar. Jesús está con las manos abiertas para recibirte y aceptarte, porque Él te ama. Y Dios sabe que la amistad con el mundo nunca ha traído algo bueno para un cristiano. Mire, una de las diferencias entre Dios y el diablo es que si estás, por ejemplo, en una barca, Dios te va a decir, mira, con su palabra, y a veces nos sentimos ofendidos con la palabra, mira, esto es lo que dice Dios, haz esto para que te salgas exactamente de ahí. Pero el diablo sabe que esa barca se va a hundir, pero no te dice que el barco se va a hundir hasta cuando ya estás hundido. Yo creo que Dios siempre está buscando lo mejor para nosotros. Y Él quiere que permanezcamos en esa comunión con Él. Y todas las cosas serán añadidas en nuestra vida. Que Dios le bendiga. Gracias por escucharnos. Amén.